Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá en esta mañana. Me presento, mi nombre es Cecilia Rossi, pertenezco al equipo de training de Buró Veritas. En este caso, bueno, les agradezco por estar en este nuevo webinar que estamos haciendo, que son sobre los desafíos en procesos de reporte de sustentabilidad, perdón. Bueno, tenemos el agrado de estar con Federico Zárate y Lilian Reta, que son de IARCE, que nos va a estar contando acerca de este tema. También está nuestra invitada Mariela Ingaramo, de Sancor Seguros, que también nos va a estar hablando. Lo que le voy a pedir es que tengan los micrófonos silenciados, así podemos escucharlos. Y cualquier consulta que tengan, pregunta para ellos, les voy a pedir que lo escriban por el chat. Así yo se los voy pasando para que ellos puedan hablar tranquilos y luego contestarles todas las consultas que tengan, ¿sí? Así que cualquier cosita, me estamos hablando por el chat y bueno, les doy el espacio a ellos para que puedan comenzar. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Pía Santarelli, pertenezco al área de sustentabilidad de Buró Veritas. Es un gusto contar con su presencia y darles la bienvenida en nombre de Buró a este webinar sobre reportes de sustentabilidad. Ha sido un gusto organizarlo junto al Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Nos acompañan hoy Federico, Lilén y Gisela. Tenemos también el agrado de contar con la presencia de una invitada especial, Mónica Ingaramo, del grupo Sancor Seguros. Ellos han realizado un reporte de sustentabilidad que tanto reconocimiento ha recibido y lo han verificado con Buró, así que esa era una de las experiencias que queríamos traer hoy para compartirles. Contarles también que esta actividad se enmarca dentro de la estrategia global de Buró Veritas a nivel corporativo. Buró ha presentado su estrategia global de cara al 2028 con la sustentabilidad en el centro. Y es nuestra misión y misión ser un aliado de nuestros clientes para acompañarlos en su camino y que puedan lograr también la excelencia y la sustentabilidad. Así que bueno, sin más, invito a Fede Zárate también a que nos dé unas palabras. Hola Pía, hola a todos. Muchas gracias por sumarse en este martes ya de junio, va pasando rápido el año. Para nosotros, junto a Lilén y todo el equipo del IARCE, es un gusto poder participar de esta actividad. Cuando Pía nos contactó desde Buró Veritas para avanzar sobre los desafíos que tenemos a la hora de elaborar reportes y específicamente alineado a la comunicación, vamos a decir, de valor compartido, nos encantó. Y da gusto también ver, digo, a tantas personas, además, por supuesto, Mariela, vos en representación, para contarnos desde Grupo Sancor Seguros cómo están trabajando con toda la trayectoria que tienen. Denme un ratito, vamos a ver si compartimos pantalla, así me dicen si se ve bien, porque estoy conectado desde la web y no desde la app, y me quiero quedar tranquilo de que se ve bien. Ustedes me dicen. Se ve perfecto, Fede. Bueno, decía recién Pía el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, ¿no? Y desde el 2010 para acá, si bien nos quedó el ISO logotipo del IARCE, siempre contamos que tuvimos que mandar en términos de la industria automotriz a chapa y pintura la bajada. Vamos a ver que hoy, por supuesto, se habla de Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, entendiendo la responsabilidad social como algo que es aplicable, vamos a ver en qué sentido, para todo tipo de empresa y organización de cualquier sector y tamaño. Para quienes no nos conozcan, IARCE, un momento está, para quienes no nos conozcan, IARCE tiene más de 14 años, 15 años ya de trayectoria, siempre con esta misión, ¿no? La de promover y difundir el concepto, pero fundamentalmente la práctica de lo que hoy se entiende por gestión socialmente responsable tanto de empresas y organizaciones, como decíamos recién, para contribuir al desarrollo sostenible de Argentina y la región. Desafíos en procesos de reporte de sustentabilidad, gestión y buenas prácticas para la comunicación. La tenemos a Lilén Reta, quien es directora de Relaciones Institucionales y Comunicación del IARCE. Ella, además de formadora, es especialista y acompaña a empresas y organizaciones en la elaboración de reportes. Pero previo a que ella nos pueda contar un poco esos desafíos, nos pareció importante comprender el por qué hoy se llega a reportar, ¿no? ¿Qué importancia tiene la gestión y qué importancia tiene el reporte? Decimos desde IARCE que estamos ante un cambio de paradigmas, ¿no? Claramente lo que esperan los distintos grupos de interés de una empresa o de una organización ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Por supuesto, ha ido cambiando por el mismo paso de las generaciones, pero también ha ido cambiando por los estándares respecto de la gestión, respecto de las buenas prácticas. Piensen
solamente en lo que esperan hoy los colaboradores y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque hay empresas que están tratando de demostrar que se pueden convertir en marcas empleadoras con beneficios que van mucho más allá del cumplimiento de la ley y pensando, ¿no?, en atraer talento y retener a colaboradores. Por supuesto, piensen también en el cambio de las expectativas de los inversores, quienes antes solamente esperaban, y era 100% legítimo, rentabilidad y desempeño económico. Hoy, por supuesto, que siguen esperando rentabilidad y desempeño económico, pero también la sostenibilidad y la gestión de la sostenibilidad y cómo ella afecta el desempeño económico tiene un sentido importante de las inversiones, del sector financiero hoy a la hora de buscar recursos. Piensen, por supuesto, en las comunidades, en el cliente, en las cadenas de valor. Claramente hoy hay un cambio de expectativas y esas expectativas, vamos a ver, se traducen a oportunidades como también a riesgos asociados con la competitividad de una empresa o de una organización. Desde Yarse insistimos mucho en esto, ¿no? Hay que tratar de entender a la sustentabilidad y a la responsabilidad social como un modelo de gestión. Gestión es manejar, tiene que ver con cómo hacemos lo que hacemos todos los días, pero tratando hoy como desafío de interretrorelacionar tres grandes conceptos. Hay un concepto que tiene que ver con el de desarrollo sustentable o sostenible, mucho se habla de esto y cada vez más. Habría que ver también cuánto comprendemos las empresas y las organizaciones como los profesionales y las personas respecto de lo que requiere el desafío del desarrollo sustentable o sostenible. Pero también hay que hablar de la responsabilidad social. Y hay que hablar de la responsabilidad social como algo que es transversal a una organización. Y vamos a hacer mucho foco hoy en esto. Porque vamos a ver que gestionar la sustentabilidad y la responsabilidad social y llegar a reportar no tiene que ver solamente con un área, con un comité, con un referente, sino que tiene que ver con un compromiso organizacional y con la participación de todas las áreas. Seguramente ahí también, además de lo que nos cuente Lilén, Mariela nos va a poder contribuir con la experiencia, con los aprendizajes de grupos Anchor seguros, ¿no? Y Michael Porter, este profesor de la Universidad de Harvard, desde el 2011 para acá, vino a hablar de valor compartido, ¿no? Porter dijo, durante muchos años mirábamos a un solo grupo de interés como estratégico, que era el inversor o el accionista, y por supuesto del otro lado, en lo comercial, al cliente o al consumidor. Pero claro, siempre tuvimos múltiples impactos y hoy una empresa o una organización tiene que poder demostrar que es capaz de promover valor y que ese valor o potenciar el valor a través de compromisos, iniciativas, buenas prácticas y que ese valor termina siendo en esta lógica ganar-ganar, ¿no? Es bueno para mí, es bueno para mis colaboradores, es bueno para mí, pero también es bueno para el cliente y el consumidor como para la comunidad. Es bueno para mí y es bueno para el medio ambiente. Es bueno para mí como empresa o como organización, pero también es bueno para quienes invierten, para quienes confían, para quienes me acompañan. Y eso hoy no es solo un discurso, sino hay que demostrar a dónde está ese impacto y ese ganar-ganar, ¿no? Quédense con esta idea, porque sobre esta idea vamos a trabajar. Mucho se había hablado de sustentabilidad y de responsabilidad social en el mundo hasta que en el 2010, y le hace honor, vamos a decir, a la materialidad de este espacio en alianza con Bureau Veritas, en el 2010 se estandarizó el concepto de responsabilidad social y no se hablaba de responsabilidad social empresaria, sino de responsabilidad social como una práctica que tiene que ver, como decíamos recién, con empresas y organizaciones de todo tipo, tamaño y sector. Pero la ISO 26000 como guía de responsabilidad social en el 2010 dijo, miren, practicar responsabilidad social es algo voluntario de las organizaciones y eso por supuesto tiene que ver entonces con todo esfuerzo de gestión, toda práctica real, más allá del mero cumplimiento de la ley. Pero la ISO vino a decirnos, miren, históricamente pensamos y tomamos decisiones, analizamos las decisiones y las tomamos con criterios económicos. Y el desafío es, además de los criterios económicos, sumar criterios éticos, sociales y ambientales a esa toma de decisiones para gestionar múltiples impactos. Por supuesto, en el caso de las empresas, seguimos buscando un desempeño económico positivo y la rentabilidad. Pero ahora el desafío es demostrar que podemos crear múltiples formas de valor junto con el desempeño económico. Pero claro, si esto es serio, para que deje de ser espejitos de colores, la ISO 26000 también nos viene a decir, mira, una empresa o una organización que se quiera comprometer con esta forma de gestión tiene que rendir cuenta por el impacto de sus actividades. Y el impacto de sus actividades tiene que ver con
cómo plantea las relaciones con el sistema de gobernanza de una empresa o una organización, que afecta, por supuesto, la ética, por la manera en la que hace las cosas, su integridad y claramente la cultura. Por supuesto, tiene que ver con distintos grupos de interés a los que la empresa o la organización afecta o que la afectan, y claramente todo lo que hace una persona, una organización, genera impacto ambiental. La cuestión es cómo potenciamos los impactos positivos y cómo gestionamos y disminuimos los impactos negativos. Pero fíjense qué importante que es esto, ¿no? La ISO 26000 nos vino a decir, más allá del cumplimiento de la ley, todo esfuerzo de gestión real, bajado a tierra, con rendición de cuentas de todo lo que como empresa o como organización hacemos de cara a nuestro público interno, a nuestro proveedor, a nuestro cliente consumidor, a la comunidad, al medio ambiente, al inversor o al accionista. Claramente es mirar mucho más allá y que tiene que ver en definitiva con lo que una empresa o una organización hace todos los días. Pero la ISO 26000 vino a decir algo interesante, y es el objetivo de que una empresa o una organización practique responsabilidad social, que es esfuerzo de gestión más allá del cumplimiento de la ley, es demostrar cómo puede contribuir al desarrollo sostenible. Y en definitiva, a partir del 2015, seguramente ustedes habrán escuchado ya en la mayoría de los casos hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o los famosos ODS. Podríamos decir que hoy el desarrollo sostenible en alguna medida se ve reflejado en esos 17 grandes objetivos que se ha planteado la humanidad, y que por supuesto también empresas y organizaciones empezaron a tratar de demostrar, a rendir cuentas respecto de cómo se contribuye a la sustentabilidad y cómo el desempeño y los múltiples impactos en definitiva también se alinean con los distintos ODS. Pero me interesa que nos paremos en esta placa en particular, justamente para desandar esta idea del reporte, ¿no? Fíjense que la sustentabilidad es una meta de desarrollo, es lo que estamos buscando alcanzar, que además es una utopía porque nunca vamos a ser 100% sustentables. Pero la responsabilidad social, y no muchos todavía entendemos esto, ¿no? No muchas empresas u organizaciones y profesionales entendemos esto. La responsabilidad social es el modelo de gestión, y es a través de ese modelo de gestión, como meta y como proceso, podríamos decir, de la sustentabilidad y la responsabilidad social, pero fundamentalmente es la responsabilidad social el modelo que se profesionaliza. Y es a través de ese modelo de gestión que somos capaces de contribuir al desarrollo sostenible. Es decir, que la responsabilidad social es la práctica, tiene que ver con los principios y con los valores, tiene que ver con la misión, con la visión y con el propósito, tiene que ver con la gobernanza, y eso hace relación a los compromisos asumidos, a las políticas que se definieron, a los sistemas de gestión, a los procedimientos, con objetivos, metas, cuánto, de qué y en qué tiempo, y por supuesto indicadores que me permitan a mí medir mucho más allá de lo que estábamos acostumbrados a medir en línea con los rendimientos económicos. Y por supuesto, hay que rendir cuentas. Nos quedemos con esta idea, ¿no? También, es la responsabilidad social lo que se formaliza y lo que se profesionaliza, y yo rindo cuentas de esa gestión de responsabilidad social para demostrar mi contribución al desarrollo sustentable o sostenible. ¿Cuál es el desafío que yo creo y que creemos siempre desde IARCE que nos vino a manifestar la ISO, ¿no? Y es, mira, hay un desafío que no es distinto a cómo ya gestionábamos el desempeño económico. Hay que ser capaces de gestionar bien, de tomar buenas decisiones y de demostrar que somos capaces de tener un rendimiento positivo, que eso sería una diferencia positiva. Ahora, por ley presentamos un balance económico a final de ejercicio, y por ley en el balance económico tratamos de reflejar cómo fueron los resultados y por supuesto buscamos un resultado positivo. Bueno, el desafío es aprender a analizar, aprender a relevar, aprender a gestionar impactos que siempre tuvimos, pero que nunca los pusimos sobre la mesa en el marco de un modelo de gestión. Y por supuesto eso implica aprender a medir, implica, de nuevo, potenciar lo que es positivo y mitigar, disminuir lo que es negativo, hasta incluso el punto hoy de compensarlo o de regenerar. Bueno, claramente hay un gran desafío de cara a este modelo de gestión, entendiendo que siempre tuvimos relaciones, siempre tuvimos una manera de hacer las cosas, siempre necesitamos de energía, de agua, de materiales, siempre tuvimos emisiones, siempre tuvimos un impacto en la biodiversidad. Y claramente, siempre tuvimos un impacto en nuestros colaboradores, en la familia de nuestros colaboradores, por supuesto en el cliente, en el consumidor, en la comunidad, en la cultura
La manera en la que hacemos las cosas en una empresa o en una organización construye un determinado tipo de sociedad. Lo querramos ver desde esa perspectiva o no, siempre existió. Y por supuesto, algo que vino a acelerar un poco todo esto de la gestión tiene que ver con que los inversores y los accionistas y el sistema financiero también empezaron a preguntar por cómo la sostenibilidad afecta desde la perspectiva de los riesgos a los negocios y obviamente al rendimiento. Y a eso le llamamos ESG, por Environmental, Social and Governance, o ASG, factores ambientales, sociales y de gobernanza, que no es otra cosa que la responsabilidad social formalizada y profesionalizada, probablemente desde el punto de vista más de los riesgos y no tanto de las oportunidades, pero entendiendo que también la sustentabilidad y la responsabilidad social devienen de que una empresa sea capaz de gestionar los riesgos de sustentabilidad o sostenibilidad asociados al negocio, en el caso de una empresa, pero también, como dice la ISO 26000, de la capacidad que tengamos de influenciar a los distintos públicos de interés para generar y crear más valor compartido en lo que esté a nuestro alcance. Les doy un ejemplo. Muchas veces pensamos en promover la salud y la seguridad en un proceso industrial, gestionando, por supuesto, riesgo y quizás certificando la ISO 45000, pero también podríamos trabajar, como lo están haciendo muchas empresas y organizaciones, con hábitos de vida más saludables, con poder hacer ejercicio, con la importancia del esparcimiento. Y quizás eso también constituye una oportunidad de cara a cuidar a mi colaborador, de cara a mi clima laboral y a mi concepto de marca empleadora, quizás también influenciando e impactando positivamente en la familia de mi colaborador. Y en el mediano y en el largo plazo eso seguramente también repercuta en mi negocio o en mi actividad. Pero quizás abordo más una oportunidad que un riesgo. El riesgo estaría posicionado probablemente en un accidente, en la rotación por los accidentes, en la baja de la productividad desde el punto de vista del negocio. La idea es poder analizar impactos de la perspectiva tanto del riesgo como de la oportunidad. Fede, bueno, pero cuando uno reporta, ¿a dónde tiene que estar mirando? Cuando uno gestiona, ¿qué es lo que tiene que gestionar para llegar a reportar? Y bueno, es el 360 grados de todo lo que hace una empresa o una organización, desde su cultura organizacional, su gobernanza, hasta cómo decide y sobre qué decide rendir cuentas. Por supuesto, todo lo que hacemos con nuestros colaboradores, desde que los tomamos hasta el día que se van, pasando por salud, seguridad, calidad de vida, por supuesto, digo, cuestiones de diversidad e inclusión. Ahora, todo lo que hacemos con nuestros proveedores, distribuidores, representantes, trazabilidad, gestión, apoyo, estándares de cumplimiento, todo lo que hacemos con los integrantes de nuestra cadena de valor. Consumidores y clientes, desde el producto o el servicio que le ofrecemos, la calidad con que lo hacemos, los criterios y atributos de sustentabilidad que tienen, tanto como concientización, tanto como sensibilización. Fíjense que la comunidad es solamente una de las grandes dimensiones, probablemente la más abordada, y aún aquí también se le ha puesto mucho foco estratégico y por supuesto se habla ya no solamente de filantropía, de ayudar, de solidaridad, sino de una gestión de relaciones con la comunidad por los impactos que tiene una empresa o una organización de sus operaciones, pero a la vez de programas de inversión social privada. El ambiente, no hay mucho más para explicar, claramente todo lo que hace a el uso de recursos, agua, energía, materiales, cuestiones de economía circular, emisiones, cambio climático, biodiversidad, todos los impactos que tengamos en línea con esos temas. Y gobierno y sociedad también haría alusión a dónde participamos como empresa o como organización, en qué espacio, en qué cámara, en qué asociaciones, cómo trabajamos, cómo promovemos ciertos diálogos, ciertos debates, cómo contribuimos al desarrollo de ciertas políticas públicas, cómo competimos, cómo buscamos la construcción de una sociedad diferente. Podríamos decir que estas 7 grandes dimensiones, muy alineadas a la ISO 26000 también, constituyen a dónde una empresa o una organización podría ya identificar buenas prácticas o podría identificar oportunidades para mejorar esas prácticas o incorporar otras. Ahora, cuando uno rinde cuentas, tiene que rendir cuentas de todo lo que hace en línea con estas grandes dimensiones a modo de fortaleza y a modo también de desafío. Pero a los fines del reporte, y Lilén lo va a ahondar, claramente no todo tiene el mismo peso en cuanto a la importancia, ¿no? Por supuesto, la ISO 26000 dice, hay que abordar todas las materias, que serían los grandes temas sobre los que guía la norma, pero no todos los asuntos de esas materias. Por supuesto, de acuerdo al tipo de empresa u organización que soy y por los procesos y actividades que tengo, va a haber impactos que son más significativos que otros. Y es a donde además me lleva la rendición de cuentas a hacer especial foco
de acuerdo al tipo de empresa o organización que soy, tengo que estar priorizando esfuerzos de gestión más allá del cumplimiento de la ley, con foco estratégico por el impacto que tiene esa actividad. Pensemos en, por ejemplo, la salud y la seguridad o cuestiones de gestión ambiental en el caso de una minera. No quiere decir que la diversidad y la equidad no es un tema importante, pero en términos de peso relativo, claramente tendríamos que estar rindiendo cuentas especialmente de cuestiones asociadas a lo que mencionábamos recién, probablemente más que de lo otro. No quiere decir que de lo otro no haya que tener gestión y no haya que comunicar, sino que es parte del desafío. Va a hablar seguramente Liliana un poco más de esto. Pero hay algo que no es menor, y es que así como una empresa o una organización gestiona y rinde cuentas sobre su materialidad, hay que hablar también de la creación de valor compartido de toda la empresa y de toda la organización. Y hay que ver cómo cada una de las áreas de una empresa o de una organización está contribuyendo a la gestión de esa materialidad desde lo que le toca, tanto como también cada área tiene desafíos propios en línea con sus procesos. Pensemos en marketing. Todo lo que tiene marketing para hacer en sensibilización, en comunicar los atributos de los productos y los servicios, en poder lograr que el cliente o el consumidor valore más ese producto o ese servicio por esos atributos. Obviamente, alianzas para promover ciertas iniciativas. Solo marketing. Pensemos en capital humano, en operación, en innovación, finanzas. Hoy tiene que ver mucho con estos temas. Cada una de las áreas tiene desafío. Y el tema a la hora de reportar es que se requiere la integración, la participación y la integración de todas las áreas. Y por supuesto después información específica con KPIs de cada una de esas áreas. Y por eso decimos que el desafío de la gestión transversal, como mencionábamos al principio, tiene que ver más que nada con esta idea de poder, en definitiva, trabajar sobre la cultura organizacional. Y ojalá llegáramos al punto en donde todos dijeran, yo soy un poco gerente de sustentabilidad y responsabilidad social en mi área, porque yo tomo decisiones todos los días, en línea con los procesos que a mí me tocan. Y por eso la pregunta es, ¿qué gestión y qué reporta cada área? Bueno, cada área reporta los impactos y el valor que genera por los procesos. A mí me gusta mucho trabajar sobre esta pregunta que es, ¿qué de lo que haces todos los días para vos resulta valioso? ¿Qué de lo que haces todos los días resulta de valor en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo ético, desde lo que se plantea? Bueno, eso es lo que hay que poder compartir, eso es lo que hay que poder comunicar. Y por supuesto habrá que ver a qué público le interesa más qué cosas y direccionar esa comunicación. Y cerrando, ¿no? Hay un nuevo desafío y la gestión de sustentabilidad y responsabilidad social tiene que ver con aprender a mirar mucho más allá de lo que mirábamos. Y decimos con lentes 4K, porque ya no es solamente lo económico, que claro que es parte de, y de hecho hay que demostrar que somos todavía capaces de generar desempeño económico positivo alineado a esta nueva manera de hacer las cosas. Ahora esos lentes 4K requieren que miremos y tomemos decisiones con criterios económicos, sociales y ambientales sobre una base de una ética que hoy se traduce a la integridad de una empresa o de una organización. Y para eso hay que conocer esos impactos, hay que reconocerlos como propios, más allá de lo que la ley nos exigiría, hay que gestionarlo, eso implica objetivos, meta, indicadores, implica un plan, implica responsable, implica recursos, y por supuesto hay que aprender a comunicar y hay que rendir cuentas. Y la rendición de cuentas hoy ya no es optativa, es voluntario reportar, pero no es voluntario desde el punto de vista de la competitividad. Hoy tiene que ver con lo que espera un inversor o un cliente, con lo que espera mi colaborador. Hay ciertas expectativas que tienen los distintos grupos de interés y el desafío es contarle a esos distintos grupos de interés cómo estoy haciendo las cosas y cómo soy capaz de marcar una diferencia. Y claro, de nuevo, esas expectativas representan para mí como empresa o como organización oportunidades de negocios, oportunidades de convertirme en una marca empleadora o atraer talento o retener a mis colaboradores, oportunidades de formar parte de una determinada cadena de valor. También representa riesgos y esos riesgos tienen que ver con mi negocio en el caso de una empresa o con la subsistencia en el caso de una organización. Y además sucede que en el marco de las cadenas de valor está esto de las reglas de las 3I cada vez más, ¿no? De hecho, Bureau Veritas, por ejemplo, certifica o audita todo lo que tiene que ver con SMETA CEDEX y con otras iniciativas. Bueno, esto es, hoy a mi proveedor, a mi distribuidor le digo, este tema es interesante, te voy a acompañar, mañana te digo que es importante, te pedí una adhesión, una firma, te empecé a contar en qué temas necesito que alinees, qué tipo de iniciativas, qué tipo de prácticas, qué tipo de estándares. Y al final resultó imprescindible. Quien no se adaptó a esto en el marco de mi cadena de valor, entendiendo que vos como proveedor representas para mí en algunos puntos un riesgo,
o una oportunidad. Que vos como concesionario, vos como representante, representas para mí una oportunidad o un riesgo relacionado a la sustentabilidad y la responsabilidad social. Y por eso empresas que van avanzando en la formalización y profesionalización de la gestión también van trabajando con su cadena de valor. Así que, desde mi punto de vista, agradecerles este tiempito. Creíamos con Lilén y con el equipo de Bureau Veritas que era importante tomar esta base para entender todo lo que implica una gestión y luego ir ya concretamente a los temas de reporte. Así que, Lilu. Acá estamos. Buenos días a todos. A ver, mientras voy tratando de compartir pantalla. A ver. El gran tema con Tim. Fíjate, Lilu, que me pasó a mí recién, que cuando compartís te ofrece pantalla o ventanas arriba. Sí. Y en ventana te deja abrir el Power. No me deja. A ver, para. Esto lo paso por acá. Perdón, Uno se acostumbra a una plataforma y cuando lo cambian es como que estás ahí tratando de... A ver, ahí. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto, Lilu. Se ve. Falta solamente maximizarlo y estamos. Ahí está maximizado. No todavía. Entonces, para. Ahí. Not yet. Yo lo veo maximizado, no sé por qué no se ve. Perdón, pero es abajo, es poniendo como en modo presentación, como en el icono que está bien abajo de Yo la lo lupa. puse, yo ya lo tengo puesto, estoy viendo el modo de presentación del... A ver, Quizás, Lo que Lilu, pasa es que tenés que cambiar las pantallas, Lilu. cuando Se tenés dos te abre monitores, en presentación en el otro, en la otra pantalla. A ver, de esa forma. ahora ¿Ahí? sí, Lilu. Perfecto. Genial. Buenísimo. Bueno, vamos a tratar de, como siempre dice Fede, si no los convencemos, los confundimos, pero por lo menos que se lleven un pantallazo general de lo que es hoy en día quizás abordar un proceso de reporte o de rendición de cuentas. Claramente cuando hablamos de tratar de armar un reporte o un informe de sustentabilidad, siempre, como decía Fede recién, está bueno tener en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobierno, los famosos criterios ESG, en la agenda de la organización, ¿no? Justamente para tratar de crear ese valor sostenible o ese valor compartido que recién les comentaba Fede. Como decía también recién, la sostenibilidad en los negocios tienen como muchos beneficios, que seguramente muchos de los que están presentes aquí ya los tienen como mapeados, pero está bueno repasarlos porque son criterios positivos a la hora de analizar o de poner sobre la mesa, digamos, los beneficios de tratar de abordar un proceso de reporte. La generación de confianza en todas las partes interesadas es como un punto fundamental, ¿no? Y esto a la hora de abordar, ahora vamos a ahondar un poquito más en lo que es materialidad, pero los públicos de interés y la materialidad se convierten como en las piezas claves, digamos, a la hora de mejorar la estrategia de sustentabilidad del negocio o abordar un reporte de sustentabilidad. Porque esto va a traer, justamente aparentado, mayor crecimiento, ¿no? Expandiendo el negocio de manera sostenible y generando quizás nuevos puntos de vista con estos lentes 4K que recién comentaba Fede, en donde uno puede quizás ampliar horizontes a la hora de hablar o de plasmar el negocio.
Obviamente va a haber menor riesgo porque uno al estar conectado y en análisis o en comunicación constante con esos grupos de interés y tratando de ver esos temas materiales, esos temas relevantes que hacen en la organización, uno va a poder anticiparse a los riesgos, ¿no? Entonces quizás no es que los riesgos van a desaparecer, pero quizás los vamos a tener mapeados o los vamos a tener cerca como para poder adelantarnos y administrarlos en una justa medida, ¿no? Obviamente estos riesgos siempre abordándolos y mirándolos desde estos criterios de ESG. Y menores costos porque justamente cuando uno está como atento a todas estas cosas, trata de mejorar la eficiencia y obtiene mejores resultados. Como decía Fede recién, la creación de valor en estos 4 pilares, en el ético-cultural, en el ambiental, en el económico, en el social, se convierte en oportunidades. Y acá un poco, desde ahora, y hablando de esta forma de ver las cosas, cuando uno se para frente a un proceso de reporte, por ejemplo, por primera vez, o por, no sé, por mejorar una práctica que ya existe, tiene que ponerse como los lentes como de detective para tratar de buscar dónde están todas esas oportunidades que nosotros podemos llegar a ver, ¿no es cierto? Y desde ahí la importancia, como decía Fede recién, de cómo medimos, de cómo lo definimos, de cómo lo generamos y cómo interactuamos con todo eso que vamos encontrando y analizando en la medida que avanzamos con el proceso. Y justamente para buscar la mejor manera de cómo se reporta. Los criterios ESG particularmente vienen y se instalan como una forma de rendir cuentas, justamente, o sea, ese es como el fin de los criterios, ¿no? Entonces, está bueno tratar como de ponernos en ese lugar, ¿no? A la hora de rendir cuentas. Ahora, esa visión de ESG es algo, si bien hace varios años que se está hablando, es algo que uno tiene que aprender a desarrollarlo. Porque estamos muy acostumbrados a rendir cuentas, como decía recién Fede, desde la parte económica. Porque siempre se midió a las organizaciones desde lo económico, ¿no? Desde era lo más fácil, desde cuánto podía rendir económicamente o cuánto tenía invertido o cuánto se podía invertir, o sea, siempre fue como lo más natural de hacer, ¿no? Rendir cuentas desde la parte cuantitativa suele ser lo que tenemos más a la mano o más como, no sé, mecanismo ya incorporado. Pero a la hora de ver desde los criterios ESG, cuando nos ponemos esos lentes 4K, lo que tenemos que hacer es encontrar qué vamos a reportar, o sea, encontrar dónde están los criterios ESG en las actividades de la organización. Y pueden estar en cualquier lado, si acá no hay fórmulas iguales para todos, o sea, si bien hay estándares, hay una ISO que nos guía, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible también como meta y como camino a recorrer para poder asociarnos y contribuir genuinamente, cada organización tiene su propia realidad, ¿sí? Y es re importante que nosotros, o las personas que trabajan como líderes de sustentabilidad de una organización, sepamos distinguirlos, porque no siempre hay que ponerse como en el papel de, bueno, hay que reportar esto, ¿no? Siempre es mejor primero verlo desde el otro lado, de decir, bueno, ¿qué hacemos todos los días? Porque por ahí uno se encuentra que tiene que, no sé, llegar al área de ambiente y decir, bueno, a ver, ¿qué le pido a los de ambiente para reportar? Bueno, poner, ¿no? Me parece que lo más simple hoy en día, todo el mundo certifica la 14.001, entonces sí, bueno, a ver, ¿qué tenés? ¿Qué criterios o qué indicadores importantes tenés en tu sistema de gestión ambiental abordados con la ISO 14.000? Y eso, por ejemplo, ya es como una sábana de temas y de criterios que uno puede llegar a reportar. Pero siempre, así como estrategia, está buenísimo preguntarle a las áreas o a los responsables del área o a las personas que están involucradas en el proceso de reporte, ¿qué creen ellos que es importante? Que ellos entiendan también que involucrar y que tratar de distinguir indicadores dentro de cada área para reportar no es algo nuevo y algo más que les va a pesar en su actividad cotidiana, sino que justamente lo que hace es promover que se siga comunicando y fortaleciendo y dando a conocer. Los reportes son una gran herramienta de comunicación interna, en donde todas las áreas pueden reflejar el trabajo que hacen cotidiano en pos, obviamente, de los objetivos y la estrategia que tenga la organización. Entonces, dentro de cada pilar de ESG podemos encontrar un montón de temas que obviamente hay algunos que están como preestablecidos por algunas normativas o porque ya lo tienen trabajado, pero otros también
está bueno leer otros reportes o buscar o tener como dentro de cada uno de estos pilares cuáles son los temas que más o menos para tratar de asociarlos a nuestro propio informe. Obviamente, si uno está ya avanzado en una etapa de reporte, va a tener un estándar GRI, o puede tener un estándar SASB, puede tener un estándar asociado a algún criterio, no sé, ambiental, que ya nos marque la cancha, tipo, tenés que tener esto, esto y esto. Pero no quiere decir que uno en un reporte, por más que lo hagamos con GRI, no podamos contar otras cosas, ¿no? Porque justamente el reporte tiene que reflejar, y ahí está, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero justamente ahí está el valor y la originalidad de cada reporte y de cada organización para poder contar en ese documento formalmente dónde están los atributos de nuestra gestión de responsabilidad social. Entonces, un reporte de sustentabilidad tiene que mostrar valor más allá de los estados financieros, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de estos reportes integrados o de, por ejemplo, a partir del año pasado, con los nuevos estándares GRI, de este análisis de doble materialidad, todavía con más input, digamos, desde lo financiero. Entonces ya vamos haciendo el ejercicio de a poco, mirando ejemplos, escuchando, leyendo o analizando nuestra propia matriz de temas, para poder justamente lograr hacer un documento que cada vez sea más completo. Nosotros creemos que existen criterios fundamentales que uno tiene que pensar y poner sobre la mesa a la hora de pensar un reporte de sustentabilidad o de sostenibilidad. Primero, la responsabilidad que tenemos, ¿no? Como empresa, de que el reporte sea un documento responsable, porque detrás del reporte hay mucha información que tiene que ser verídica, ¿no? La información tiene que ser única y original en el sentido de que esto que les contaba recién, uno puede buscar indicadores o puede tener indicadores preimpuestos por alguna normativa, por algún criterio de algún estándar, pero lo que lo va a hacer único y original es justamente que cada uno de nosotros pueda analizar la organización, analizar el contexto y cada público de interés para que justamente esa información refleje los indicadores propios de esa organización. Transparente porque lo que comunicamos tiene que ser lo que pasa. Hoy en día comunicar como que algo que no sea verídico, por así decirlo, o que intentemos contar esto que tanto se habla de greenwashing, o contar cosas por contar o por cumplir, me parece que cae por su propio peso en algún momento, y los públicos y los grupos de interés son los que te lo van a echar en cara, ¿no? O sea, si vos en la parte social comunicas que sos una super empresa que emplea y de repente tus empleados no se sienten identificados con lo que vos estás contando, eso te va a generar un problema. Y hoy en día, con la facilidad que hay en comunicación y lo abierto que está todo, o sea, no es que justamente esto es un documento que es público, que uno lo comunica con más o menos información, con cierta estrategia para algunos temas y otros no, pero es algo que está a la vista de todos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en esto de la responsabilidad con la transparencia. Equilibrados, porque como decía recién Fede, hay oportunidades y hay riesgos, ¿no? Y eso es lo que uno va mapeando y va tratando, pero es lo normal, o sea, no es normal que todas sean oportunidades, porque creo que también el riesgo lo que te trae muchas veces, si uno lo sabe analizar bien, es una oportunidad. Entonces, en el equilibrio del documento tiene que haber de todo. Uno no cuenta solamente lo bueno que le pasa, ¿sí? Nosotros como personas no reflejamos solamente que somos todas perfectas, sino que cada uno tiene sus efectos, y el documento tiene que contar eso, dónde están los desafíos de la organización, obviamente dónde están los hitos, los logros, y dónde pudo trabajar oportunidades, y dónde le fue bien, y dónde todo lo positivo, pero también hay que contar la otra parte, ¿no? ¿Qué nos trae más trabajo? ¿O qué nos cuesta más? ¿O qué queremos abordar y no podemos? ¿O cuál es la estrategia que vamos a abordar? Y ahí es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, vemos que, no sé, medición de huella de carbono. Imposible, ¿no? Nosotros, no sé, nunca en la empresa vamos a poder abordar eso porque, no sé, no estamos a la altura. Bueno, quizás, y es un tema relevante últimamente en las partes de ambiente, en los segmentos de ambiente de los reportes. Entonces, quizás intentar abordarlo, no inventando nada, sino por qué para ustedes es un desafío, eso ya te hace a vos involucrarte en la temática y repensarlo, digamos, desde otro lugar.
Entonces, el equilibrio tiene que estar. No podemos hacer un reporte que solamente cuente cosas lindas y logros y felicitaciones, sino justamente dónde están nuestros desafíos, dónde están los riesgos y cómo los abordamos. La materialidad de GRI hace mucho foco en eso, en el impacto, ¿no? En poder analizar ese ida y vuelta de determinados temas o determinados grupos de interés que nos generan, digamos, ese salir de la zona de confort. Y generar valor porque el documento final, como recién veníamos hablando, o sea, tiene que ser un documento de valor. Porque esto que decíamos que termina siendo una herramienta de gestión interna, si bien puede también ser una herramienta a la hora de presentarla ante algún inversor, ahora podríamos ver algún caso, está bueno tomarlo como eso. Bueno, a modo de repaso entonces los reportes de sustentabilidad es una práctica, y como práctica no es algo que uno dice, bueno, lo vamos a hacer así, y todos los años copiamos y pegamos y actualizamos los datos y ese es nuestro reporte. Es una práctica justamente y lleva consigo el desafío de ir haciéndolo crecer, ¿no? Y de ir siguiendo toda esta información y todo esto que nosotros queremos mostrar dentro de un reporte, año tras año, periodo tras periodo, o como la organización decida contar. Es un documento que se informa, como recién públicamente, y debe informar sobre los impactos económicos, ambientales y sociales. Muestran la estrategia de cada organización para gestionar impactos y crear valor, y la iniciativa es voluntaria. En Argentina es voluntaria, como decía Fede, cada vez es más obligatoria, pero desde el lado, desde el compromiso de las empresas, ¿no? Por ahí quizás no es obligatorio porque no tenemos una normativa nosotros en Argentina que nos obligue a reportar, como por ejemplo en Europa, pero sí cada vez tiene más peso la obligatoriedad a la hora de rendir cuentas. Entonces, está bueno tomarlo como tal. Obviamente, esto de los reportes integrados para muchos quizás es algo nuevo. Hace poquito estuvimos haciendo un evento con BBVA, ellos fueron casi ejemplo, medios pioneros en Argentina, y de hecho trabajaron junto a GRI en un documento que hablaba sobre los reportes integrados y sobre la materialidad de estos reportes. Y es como lo que hay que tener en vista. Fuera de los estados financieros hay un montón de información, como les decía recién, y mirábamos en el cuadrito de temas de ESG que podía haber en una organización, que deben formar parte del documento. La relevancia y la confidencialidad de la información no financiera comienza a jugar un papel importante en las decisiones de inversión. Esto que decíamos recién, que el documento puede llegar a ser presentado y tiene que ser confiable, porque la información que hay dentro debe tener peso como tal. La importancia del rol de la seguridad para aumentar la confianza de los públicos de interés. Y un poquito volviendo a lo que decíamos recién. Lo que nosotros tenemos es un documento que tiene información sensible en algunos e información general de la organización. Y eso está alineado justamente y basado en la relación que tenemos con nuestros grupos de interés. Entonces, el documento es una herramienta nuestra y es una herramienta también para aumentar, o fomentar o potenciar esa relación que tenemos con los públicos de interés. Desde el lado de un directorio quizás, o desde la toma de decisiones, hay algunos beneficios que también trae involucrarse en este proceso de reporte. Ayuda a definir la estrategia y a priorizar los ejes de acción. Obviamente la rendición de cuentas, por esto que decíamos recién, de lo que uno va formalizando y haciendo crecer la relación con los grupos de interés. Te ayuda a identificar riesgos y establecer estrategias de mitigación. Anticiparte a eso es un gran atributo dentro de los reportes. Informar discusiones y decisiones de inversiones corporativa. Justamente esto de que si yo veo que tengo un riesgo o que voy a tomar una decisión que va a cambiar trascendentalmente la estrategia del negocio, el reporte es un buen canal de comunicación para contar sobre dónde está la discusión y sobre cuál es la decisión o por qué qué se va a hacer, digamos, para explicar o dejar en claro dentro del reporte.
evaluar y comenzar el desempeño del equipo directivo, y esto de que justamente uno va plasmando los datos en el reporte y después puede llegar a ser una herramienta de consulta, también está bueno para verlo como línea de tiempo en cuanto a cómo los compromisos se van cumpliendo o cómo los compromisos van evolucionando. Recién hablábamos de, Fede les contaba un poco de materialidad, ¿no? De lo que significaba la materialidad. Y este análisis que uno hace para definir una materialidad es justamente el proceso en el cual podemos identificar todos los temas que son importantes para poder incorporarlos al reporte. Estos temas materiales tienen, o sea, su sentido mayor es que es darles una prioridad, pero a la vez que reflejen y que sean lo que va a después terminar de armar el reporte, ¿no? Ya sea porque lo pide un estándar, o porque yo lo quiero contar porque para mí ese tema es material y por más que no me lo pida determinada normativa, a mí me parece prioritario para la organización y yo tengo que saber contar por qué es importante ese tema, no solamente porque es un tema importante porque todo el mundo habla, sino es importante para nosotros por esto, por esto y por esto, y estos son mis indicadores, los que me ayudan a medir y abordar la temática. Los temas materiales siempre tienen que tener en cuenta el contexto, ¿no? Económico, ambiental y social, pero sobre todo de la industria a la que uno pertenece, de los públicos de interés o de los grupos de interés o los stakeholders, como gusten decirle, y la organización propia, ¿sí? El contexto es todo, es como que no, por esto de que sea cada reporte original, ¿no? Cada uno tiene que tener en cuenta, como decía recién Fede, una minera, si es una minera, bueno, dentro de la industria va a tener determinados seguramente indicadores o oportunidades o riesgos que aborden a la industria, y es importante tenerlos en cuenta. El año pasado, como les comentaba recién, GRI lanzó los nuevos estándares, los GRI 2021, que se pusieron en vigencia a partir del 1 de enero de 2022, y GRI hizo en este nuevo lanzamiento mucho foco en lo que es doble materialidad. Si bien el concepto se venía abordando con los estándares anteriores, esto de que una organización tenía que tener en cuenta los impactos que afectaban o cómo la organización afecta a los públicos de interés, ahora lo que esa materialidad se llama materialidad de impacto, lo que se suma es la materialidad financiera, ¿no? Y entonces ahí es como donde cae todo el peso de este análisis. Lo que hace es obligarte, entre comillas, porque sabemos que no es obligatorio, pero lo que hace es obligar a las organizaciones o a las personas que se encargan de la rendición de cuentas a pensar la materialidad, o sea, los temas que voy a reportar desde estos dos pilares de trabajo, por así decirlo. Y cada indicador de GRI lo que hace es hacer foco en eso. Y GRI es una herramienta bastante amable, a mi parecer, porque en este análisis que te obliga a hacer, los indicadores te van guiando. O sea, no es que es un estándar, yo creo que todo lo que es certificable, una ISO también te pide determinados requisitos y te dice con qué tenés que cumplir, pero los estándares en sí, los indicadores de GRI te trazan un camino. Es como que si uno tiene el desafío, hoy en día no hace falta, si uno recién empieza en esto, no hace falta que uno se ponga a hacer un reporte GRI, ¿no? Puede ser un paso a futuro o puede ser un plus cuando yo aprendo el mecanismo. Para aprender el mecanismo yo puedo guiarme por cualquier estándar y hacer un lindo reporte, un lindo informe de sustentabilidad sin atarme a ningún estándar, pero sí adaptando el proceso, ¿no? Los públicos de interés, el contexto, en mi materialidad siempre va a estar, ya sea un reporte integrado nivel BBVA o un reporte que recién es mi primer reporte y quiero contar cuáles son mis desafíos dentro de los pilares y allí. Entonces, este análisis creo que es muy importante. Está bueno acercarse a los estándares y poder leerlos, porque son una buena guía, y además es una herramienta muy valiosa a la hora de poder generar un reporte. Lilu, resaltamos GRI porque claramente GRI es la matriz más utilizada a nivel internacional para elaborar un reporte. Por supuesto, vamos a ir mencionando algunas otras con distintas especificidades, pero GRI tiene esto de, bueno,
sigo toda la lógica que implica una gestión formalizada y profesionalizada de responsabilidad social para entender qué y cómo reportar. Obviamente después, a medida que van las empresas y las organizaciones avanzando en este proceso de maduración que llamamos nosotros y que menciona el ILEM, por supuesto están quienes ya reportan hace mucho tiempo, quienes van sumando estándares hasta llegar incluso en el caso de BBVA alineado a un integrado, o como nos va a contar Mariela en Grupo Sancor Seguro después de 18 años de trayectoria, todo lo que van viendo en ese alineamiento, pero sin dudas queremos resaltar la importancia para quienes están también comenzando en estos temas de arrancar, ¿no? Es decir, vale la pena arrancar, porque no es tan complicado más que, por supuesto, entender las etapas y todo lo técnico que requiere llegar a reportar. Esto de los grupos de interés, esto de la materialidad, esto de la creación de valor en línea con la actividad. Pero a partir de ahí es animarse. Y, por supuesto, quienes ya van avanzando seguirán con otros lineamientos, hasta incluso vamos a ver al punto de llegar a una verificación del reporte, como lo hace, por ejemplo, Buró. Bueno, iremos yendo en esa línea. Perdón, Lilu, pero quería resaltar lo de GRI especialmente. No, está perfecto. Igual yo me aproveché a mirar la hora y no tenemos mucho tiempo más, así que por ahí, no sé si después les vamos a compartir el material o no, pero hay algunos mensajes clave más allá del estándar o no, que uno no es que se tiene que casar sí o sí con un estándar a la hora de poder reportar. Claramente, como les comentaba recién Fede y como les venía diciendo, hay que animarse y hay que, o sea, el proceso y el análisis de públicos, de materialidad o de temas, si no le quieren decir materialidad, de temas relevantes, de priorización, de qué es importante y qué no, es algo y es un desafío que cada organización debe tener, ¿sí? Hay que sentar en la mesa de reportes a los referentes de cada área, al directorio, y hacer ese análisis para saber justamente la visión desde cada contribución, desde cada aspecto de la organización, hacia dónde vamos para la elección de esos temas, por qué, cuál es nuestra relación con ese contexto, con esa situación, con ese público, con ese grupo. Entonces eso es súper importante. Y abordar la sostenibilidad desde ese lado, ¿no? Por ahí uno de los primeros mensajes clave que nos deja todo esto que fuimos repasando es eso, es entender, como recién les decía Fede, que nuestro aporte al desarrollo sostenible tiene que ser genuino y hay un montón de herramientas hoy para poder utilizar y abordar el concepto desde la gestión propia de cada organización. Los dos enfoques de materialidad, no contar solamente el cuento, por así decirlo, con algunos temas o cuestiones que queremos abordar desde lo social o desde lo ambiental, sino también enfocarnos desde el otro lado, ¿no? El que nos hace sentir un poco más incómodos o salir de la zona de confort y cómo lo vamos a comunicar y qué vamos a contar. La adopción voluntaria, esto de que sea voluntario nos da pie y nos da margen a que podamos probar, o sea, no tengan miedo de intentarlo, no hace falta, o sea, yo creo que he participado en una organización desde el primer paso para empezar a crear ese reporte, y creo que la clave está no en el estándar, no en el cumplimiento, no en mirar lo difícil que puede llegar a ser, sino en contar lo que cada área tiene para decir y lo valioso que tiene la organización para contar en gestión. Así que creo que eso es como algo muy importante. La actualización, esto no es el trabajo en sí, en gestión de responsabilidad social, en sustentabilidad, y sobre todo a la hora de reportar o de analizar grupos de interés o materialidad, no es algo estanco, ¿sí? Es algo que se mueve y es dinámico todo el tiempo. Yo puedo realizar un análisis de materialidad, puedo analizar en mis grupos de interés para arrancar un proceso de reporte, pero claramente luego de un par de años o luego de que esto vaya evolucionando, tengo que volver, porque el contexto es cambiante y todo lo que pasa en él también. Entonces, o sea, la organización no es ajena a eso y es importante tenerlo en cuenta porque eso va a ayudar, es una herramienta para que uno vaya teniendo el documento actualizado. Para que el documento vaya creciendo, me tengo que ir adaptando al contexto. Eso es importante saberlo. Bueno, la relación con los grupos de interés, la contribución al entrenamiento estratégico, esto decíamos que es una herramienta a la hora de la toma de decisiones o una herramienta a la hora de presentarnos ante algún inversionista, y la involucración de todas las áreas y los equipos de la empresa. El documento, un reporte de sustentabilidad como tal, ayuda y es una gran herramienta a la hora de mostrar transparencia, ¿no? Porque lo que estamos haciendo justamente es comunicar.
Y la comunicación es otro pilar importante a la hora de presentar un reporte, ¿no? Porque puede ser esto, toda la información que ponemos adentro es súper importante. Todo lo que decidimos incluir va a sumar, ya sea en este equilibrio, ¿no?, que contamos recién, ya sean riesgos, oportunidades o mejores prácticas. La comunicación, cómo yo lo voy a contar y a quiénes se lo voy a contar, también va a depender de quiénes son mis grupos de interés o a quién quiero que lo lea, ¿sí? Hay muchas empresas que tienen su reporte integrado, su reporte de sustentabilidad, y del documento madre tienen diferentes documentos que después deciden adaptar o comunicar o acortar o especificar o alinear para determinados públicos de interés. Entonces, la estrategia de comunicación que yo voy a aplicar, más allá del diseño, es a quiénes se los voy a comunicar, también es súper importante. El ecosistema de reporte, o sea, el marco normativo o no normativo para presentar reportes de sustentabilidad es grandísimo. Hay muchísimas herramientas, obviamente aplicadas quizás algunas para algunos sectores o para algunas industrias específicas, tanto GRI como venimos nombrando recién, como un montón, no sé, ahora vamos a hablar de algunos en particular, pero tienen, GRI tiene estándares que son de sectores industriales, entonces uno puede abordar también los criterios de GRI a través de lo que te especializa para determinada industria. Y eso también es algo muy valioso. GRI, como decía Fede recién, es uno de los estándares más utilizados para informes de sustentabilidad y te proporciona todas esas directrices o este camino a seguir para reportar temas con criterios ESG. El enfoque siempre de GRI es la materialidad de impacto, ¿sí? Esta materialidad o doble materialidad de los efectos que genera la organización o que generan hacia la organización. SASB también es uno de los más conocidos y se concentra en o sea, está más abocado para la parte financiera, está sectorizado para sectores específicos, y lo que hace es definir estándares para la comunicación de datos desde el lado financiero, pero conectados o en referencia al cambio climático, a recursos hídricos, a derechos humanos y, bueno, y bastante más. Pero bueno, es un estándar ya más con la mirada desde lo financiero. Obviamente con la implicación a la sustentabilidad, pero desde el lado financiero. Gilu, y algo no menor ahí. En GRI uno construye su propio análisis de materialidad y, por supuesto, las guías sectoriales ayudan a ver qué es lo que uno tendría que analizar en determinado sector en particular. Pero SASB ya te da la materialidad definida de los sectores. Es decir, en SASB lo que sucede es, no podés escaparte de reportar esto, que es específicamente información para el inversor o para el accionista, como decías vos recién. Sí, igual son estándares de normativas quizás europeas o quizás que tienen ese tono justamente porque están aplicados en empresas que tienen ese tipo o esa característica. TCFD también tiene una implicancia desde lo financiero, pero es exclusivamente desde los riesgos y oportunidades que pueden surgir desde el cambio climático. Después hay normativas, las normativas internacionales generalmente tienen el foco del cumplimiento desde lo financiero, o sea, siempre va a estar mirada desde ese lente. Las normativas europeas sí ya se involucran más con lo que es sustentabilidad. Y GRI viene a ser como el marco, esto de que uno lo puede adaptar a cada organización, termina siendo como el marco o la base para cualquiera de las otras normativas. Hace poco, y acá un poco también para ir cerrando, hace poco nos encontramos en LinkedIn con una nota muy interesante de este señor Adrián Gómez Balboa, y que justamente refleja lo que nosotros quizás desde IARCE tratamos de promover, ¿no? Esto de que los reportes tienen que ser originales, tienen que contar con indicadores propios de la organización, que vos como organización tenés que aprender a hacer ese caminito, animarte a tratar de hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿cuál es mi matriz de materialidad? O sea, ¿dónde están mis temas y dónde está mi foco en la organización a la que pertenezco? Y él decía, hay que entender los problemas reales de sustentabilidad de las empresas y proponer soluciones reales. O sea, cada empresa va a tener su problemática y lo que hay que buscar son soluciones, acciones
y oportunidades a esos problemas o a esos riesgos o a esa evolución que hay en esa organización. O sea, no solamente KPIs que midan el síntoma y medimos y contamos, no, justamente la gracia de los reportes y la gracia de la comunicación en sustentabilidad es mostrar el cómo, el qué, con indicadores no solamente cuantitativos, sino también cualitativos que cuenten dónde está el impacto de ese indicador. Cuando por financiamiento te pidan un plan ESG, o sea, cuando venga un inversor y te pide un plan ESG, poder ligar los esfuerzos de manera coherente. O sea, no en ese momento salir a 4 manos o tratar de generar un documento que muestre, sino más bien tener la herramienta y poder transmitir en ese reporte los esfuerzos de todas las áreas. Hay un caminito que es mucho más largo y mucho más complejo, pero elegí el de pocos pasos para que lo entiendan. Pero nosotros entendemos que el primer paso a la hora de querer llegar a un reporte o formalizar la gestión desde este lado de comunicación, primero tenemos que entender qué es la gestión, ¿no? O sea, ¿qué vamos a terminar reportando? Y para eso la ISO 26000 es una gran herramienta. Capacitarse, entender por qué tenemos, o sea, lo que vamos a terminar haciendo y por qué, es fundamental como base para arrancar cualquier proceso de rendición de cuentas. Y justamente como parte de saber de dónde arrancamos o de dónde partimos, como dice la Femina, es, por ejemplo, una herramienta de autodiagnóstico. Nosotros en IARSE trabajamos con una que tenemos abordada con el Instituto Ethos de Brasil, pero hay otras también herramientas de autodiagnóstico en donde uno pueda saber realmente dónde está o sea, qué tenemos como punto de partida, ¿no? Dónde nos falta ajustar o dónde tenemos de más no creo que haya, pero dónde realmente en la balanza, dónde estamos parados a la hora de querer reportar o querer contar sobre nuestra gestión de responsabilidad social. Y ahí por ahí, esto que veníamos hablando, ¿no? Entender cuáles son nuestros públicos, saber qué esperan ellos de nosotros y qué nosotros también podemos pretender de ellos es fundamental. Por eso es que el análisis en la mesa grande es muy importante para poder tener un planeamiento y para poder generar y hacer que evolucione esa estrategia de sustentabilidad de la organización. Pero básicamente es para eso, es para entender y poder responder a nuestros grupos de interés basados, digamos, en la estrategia de sustentabilidad. Para que el último paso, cuando tengamos que rendir cuentas, esto es como cíclico igual, creo que le tendremos que poner la flechita esa que lo hace cíclico, porque creo que es un gran proceso de mejora continua, para poder al final rendir cuentas, ¿no? Ya sea con un estándar, con una normativa, o porque queremos hacer un informe de sustentabilidad y no nos tiene que frenar tener que hacerlo ni GRI ni cumplir con alguna normativa internacional. Más bien lo que nos tiene que entusiasmar es poder mostrar en un documento toda la gestión y todo lo que tenemos trabajado dentro de la organización. Y ahí por ahí los objetivos de desarrollo sostenible, como recién les contaba Fede, son también una gran guía, y además, siguiendo los pasos y trabajando ordenadamente, vamos a contribuir genuinamente al desarrollo sostenible convencidos, ¿no? No solamente por contar o por hablar, sino porque de verdad lo venimos trabajando y lo reflejamos en ese documento. Hasta acá. Lilu, antes de que ahí retome Pía y obviamente ya le demos paso a Mariela y obviamente agradecerte, digo, finalmente es esa gestión de responsabilidad social la que se formaliza, se profesionaliza, y es a través de esa gestión y de la rendición de cuentas, del desempeño por esa gestión, que uno demuestra esa contribución al desarrollo sostenible y obviamente hoy reflejado en los ODS. Hay un gran desafío, recién se hablaba en el chat de un proceso evolutivo y un proceso de maduración. Obviamente hay empresas que ya tienen trayectoria, que ya siguen muchos lineamientos, y siempre les podríamos decir, y Mariela seguramente lo va a fortalecer, es que el desafío también es cómo le llega uno como empresa, como organización, a los distintos públicos. ¿Qué información es especialmente de valor para cada público? Y ahí también juega mucho esto de cómo presenta el reporte de la empresa a la organización, cómo hace un resumen ejecutivo, un videíto, cómo tienen micrositios para poder llegar a cada público. Y obviamente
también este rol de decir, hay empresas y hay organizaciones donde sabemos que hay información que es más sensible o que requiere de cierta credibilidad y cierto aval, entonces ahí también entra este sentido de verificar, ¿no? Este sentido de que haya quizás un auditor que pueda validar cierta información en algunos casos, o bien incluso certificaciones de distinto tipo y de distintas normas en torno a gestiones específicas. Con lo cual, bueno, el desafío es, como vos decías, quienes están por arrancar que se animen a hacerlo, porque es parte de ese storytelling que cuenta toda la creación de valor que somos capaces de crear, de gestionar y de promover en el día a día desde quienes somos. Y en el caso de quienes están más avanzados, por supuesto, ir eligiendo con criterios estratégicos los lineamientos y saber a dónde hacer especial foco en esto de la materialidad, la doble materialidad, pero subiendo gente al barco, que no es menor, porque a la hora de armar un reporte lo que pasa es que una empresa quiere arrancar y cuando todas las otras áreas no están convencidas, cuando uno va a buscar la información, no está, y no te la quieren dar, y no se entiende por qué, ni para qué, y pero allá vos, el de sustentabilidad, el área, el comité. Así que bueno, un poco le dejamos ese disparador a Mariela y a Pía para que puedan contar un poco la experiencia, cómo fue en Sancor. Gracias. Sí, obvio, y la clave para mí es esa, es sentarse todos, si es algo que recién inicia o que se está tratando de mejorar porque se inició y tiene que evolucionar, es sentarse los referentes, sentarse con el directorio, sentarse, hablar, contar, que se entienda el porqué. Y desde ahí va. Bueno, agradecerles muchísimo, Fede y Lilian, por la claridad de los conceptos. Invitar ahora a Mariela también a que nos cuente la experiencia concreta del reporte de Sancor Seguros y después, para finalizar, también vamos a contar un poquito de qué se trata la verificación de los reportes y por las consultas que estaban haciendo ahora en el chat, decirles que la presentación va a quedar grabada, así que se las vamos a poder compartir también. Bueno, Mariela, te damos la bienvenida nuevamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la bienvenida y por el espacio. Cada vez que iban comentando algo, yo tenía ganas de interrumpir y hablar desde ahí. Entonces lo que hice fui tomando nota de algunos puntos que fueron hablando Fede y Leilén. Y digo, bueno, yo había armado una presentación, pero no la voy a usar. Lo que voy a partir en todo caso del reporte, para recuperar algunos de los puntos que ellos fueron hablando. Lilu, y voy a empezar perdón, Mari. además. Sácala a compartir, Lilu. Estás todavía con la pantalla compartida. Claro. Perdón, Lilu. Perdón, Mari. Sí, a ver si. Ahora voy a compartir yo antes de seguir. Ahí están viendo. Sí, se ve perfecto. Ahora, ¿cómo hago yo para ver al mismo tiempo las dos cosas? Bueno, creo que no voy a poder. Bueno, en realidad a partir... Ahí está como pantalla completa. Se ve María ahí como pantalla. Se ve arriba en la flechita, pero se ve perfecto en grande. Ahí dejé de compartir, a ver, otra vez. Bueno, ahí estamos. En realidad acá comentar sobre todo lo que decía Fede, esta cuestión de, bueno, a ver, cómo hacer para que las personas entiendan que la sustentabilidad no es algo que hace un área, el área de sustentabilidad en nuestro caso, sino que la sustentabilidad es algo que es propio de la empresa, transversal a cada una de las áreas, y que en todo caso el reporte de sustentabilidad lo que hace, y como producto, porque también ese es otro punto del que quería hablar, es centralizar, por decirlo de alguna forma, lo que se hace desde cada una de las áreas y cómo cada una de las áreas construye este camino que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Ustedes ven ahí, por ejemplo, en la tapa de lo que es nuestro reporte de sustentabilidad, todas las normativas, las iniciativas, decía recién Leilén, con las que nosotros trabajamos. A nosotros nos gusta hablar de lineamientos o de guías, porque justamente lo que nos posibilita cada uno de estos lineamientos es tomar la base a partir de la cual nosotros trabajamos, y no necesariamente, y de hecho
casi de manera imposible, es poder hacer un cumplimiento cabal de cada uno de las, digamos, por ejemplo, de cumplir cada uno de los indicadores que GRI nos pide. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar, partiendo incluso de la ISO 26000, que fue junto con la serie de estándares AA1000, fueron los dos lineamientos de base para nosotros, de los cuales partimos en el año 2005, cuando empezamos con un proceso de reporte social. Entonces, tomar esos como lineamientos para poder empezar ese camino de mejora continua, como decía también Leilén, ¿no? Y en esto que decía, podemos hablar como de dos historias de cada uno de los reportes de sustentabilidad. Nosotros tenemos para cada reporte de sustentabilidad, que es lo que ustedes ven acá como producto, ¿sí? También hablamos de un proceso. Para nosotros el reporte implica un proceso de gestión, porque la construcción de un reporte de sustentabilidad implica un trabajo de un proceso anual de responsabilidad social empresaria que parte de, tiene un punto de partida que por lo general es el diálogo y ver cómo nuestros grupos de interés nos ven parados y cuáles son las expectativas que tienen en relación a nosotros, y a partir de ahí empezar a construir el camino anual para poder brindar la información de, bueno, de qué hizo la empresa con las expectativas de estos grupos de interés y qué hizo para mejorar el negocio, no solo en lo económico, sino también en lo ambiental y en lo social, ¿no? Entonces, cada reporte implica ese proceso anual, pero también implica la historia de los 19 años, que nosotros ya estamos en el proceso número 19, de mejora continua que fuimos haciendo de camino, digamos, con cada uno de estos reportes. Y justamente nosotros hablamos entonces del reporte, ustedes lo que ven acá, que es un reporte de 224 páginas, y hoy por hoy ya el anexo que tiene este reporte de sustentabilidad tiene más páginas que el cuerpo principal. También tiene que ver con qué comunicamos a cada grupo de interés. Pero este reporte entonces tiene ese recorrido de los 19 años de gestión en los cuales vamos aprendiendo año a año un montón de cuestiones. Entonces, el reporte es un producto, el reporte para nosotros también es un proceso, ¿sí? Cada año, cada vez que empezamos a trabajar, que de hecho este año ya lo hicimos, en lo que va a ser la recopilación de la información que vamos a transparentar a través del reporte de sustentabilidad, nosotros hacemos un lanzamiento, un kick-off, le llamamos, donde convocamos a todas las gerencias, y digo todas las gerencias que participan, sería redundante porque en realidad todas las áreas de algún modo están involucradas en la información que se brinda a través del reporte de sustentabilidad, porque es algo transversal. Entonces los convocamos, les compartimos, bueno, cuáles son las temáticas, los temas materiales, como mencionaban también Leilén y Federico, los temas materiales en los que nos vamos a enfocar, porque son en aquellos en los que además vimos oportunidades de mejoras, les comentamos eso, les comentamos las tendencias, y bueno, y les avisamos, sí, bueno, en un mes aproximadamente les vamos a estar pidiendo la información, y sobre todo también estas cuestiones de, bueno, las oportunidades de mejora que fuimos detectando. Entonces, reporte como producto, reporte como proceso, pero también es el reporte de cada año es para nosotros un insumo. O sea, y es también, construye, digamos, lo que es el punto de partida, porque nos permite detectar justamente a partir de esta construcción, o sea, el reporte que fue, nosotros ahora vamos a trabajar en el reporte 2023-2024, que es el periodo de nuestro ejercicio, y este que ustedes están viendo ahora, que es el reporte 2022-2023, para nosotros es un insumo porque lo que vamos haciendo es analizar cuáles son las oportunidades de mejora que surgen de la información que ya publicamos, y no solo oportunidades de mejora en relación, bueno, a ver a qué indicadores todavía nos falta responder, ¿sí? Sino también en, bueno, qué tipo de información o qué acciones para responder a las expectativas de nuestros grupos de interés todavía debemos trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada reporte es también un punto de partida y es también un insumo y constituye la base de ese proceso de mejora continua. Bueno, como les decía recién también Federico, esto de que las empresas que están por empezar, que se animen. Imagínense, nosotros ya tenemos 19 años de proceso, de mejora continua. Cuando arrancamos, además, en 2005, la empresa era mucho más chica.
Hoy por hoy el grupo Sancor Seguros está constituido por 20 y pico, ya no tengo el número exacto de empresas. Si bien el reporte que ustedes están viendo ahora es reporte, digamos, de las empresas del grupo que son aseguradoras en Argentina, ¿sí? Porque después hay algunas, no sé, las empresas de seguros del exterior tienen sus propios reportes de sustentabilidad, porque justamente hay temas materiales que son diferentes. Nuestra empresa de medicina prepaga tiene su propio reporte de sustentabilidad porque el foco del negocio también es otro y los temas materiales también son diferentes, ¿no? Yo voy a mostrar acá un poquito nomás para que ustedes vean, bueno, cómo nuestro reporte de sustentabilidad está organizado de acuerdo a las materias de la ISO 26000, también porque consideramos que es la normativa que nos permite organizar mejor y mostrar mejor cómo rendimos cuentas de cada uno de nuestros aspectos a reportar, ¿no? Van a ver también después, acá justamente en el índice se pueden ver cuáles son las materias fundamentales, y nosotros vamos recorriendo, vamos por ejemplo a gobierno vamos a ir al 1, ¿sí? Y en cada subíndice a su vez también nos permite ir a ver las distintas partes del reporte de sustentabilidad. Acá en esta página, por ejemplo, me voy a detener, porque también es algo que comentó Leilem, esta cuestión que ahora hablamos de reportes ASG, de reportes de impactos ambientales, sociales y económicos y de gobernanza. Nosotros ese último no hablamos solo de gobierno, sino que ahí, y van a ver que es el que más temáticas, en el que más temáticas confluyen, entonces unimos lo que es la parte económica y del gobierno. Hablaron también ellos de reportes integrados. Nosotros, bueno, somos una empresa aseguradora, pero somos una cooperativa aseguradora, ¿sí? Entonces, la parte económica, si bien obviamente en el reporte de sustentabilidad está, digamos, contemplada y tiene, al menos en 2 capítulos es visible la parte económica, no tenemos un reporte integrado porque además, o sea, tenemos nuestro propio balance contable para rendir cuenta también al organismo específico que nos rige, ¿sí? Que es el INAES, como una cooperativa en nuestro caso de seguros. Este dato, no es menor también por el hecho de que, bueno, al momento de identificar, por ejemplo, los temas materiales, es una cuestión muy importante para nosotros el hecho de ser cooperativa, ¿sí? De hecho, uno de nuestros temas materiales es la identidad cooperativa, porque este tema define muchas cuestiones. Les comentaban los chicos también, estoy uniendo temas, ¿no? Por ahí, si me voy demasiado o si no se entiende la idea, me frenan y seguimos. Y retomo, perdón. Comentaban recién que, por ejemplo, los lineamientos GRI, a partir de 2021, tienen también sus suplementos. En nuestro caso nos afecta directamente el suplemento financiero, ¿sí? Dentro de ese suplemento financiero hay determinados indicadores a los que nosotros deberíamos responder. Uno de esos, o algunos de esos indicadores, tienen que ver con inversiones con criterios sostenibles y con finanzas sostenibles. Nosotros es algo que venimos trabajando también para dar un ejemplo de cómo esto no es algo acabado, sino que hay que construirlo y que hay cuestiones en las que la empresa, por el propio negocio y por la propia identidad, también como les decía, tiene que ver de qué manera responde e incluso a veces hasta construir los propios indicadores. Nosotros, por ejemplo, algo que trabajamos y abordamos con el área específica de inversiones, ¿sí? Por ser una empresa de seguros, las inversiones para nosotros son muy importantes porque justamente es el dinero que ingresa de nuestros asociados lo que nosotros tenemos que hacer rendir para después poder dar respuesta en caso de un siniestro, ¿no? Ese es el negocio del seguro. Nosotros, por ejemplo, no hablamos de inversiones sostenibles o de cuestiones de temas digamos, financieras en el sentido de, hacer rendir el dinero de posibles financistas o de accionistas, porque justamente somos una cooperativa. Entonces, no es, perdón, ¿no? Por ahí para explicar un poquito, una cooperativa, por ejemplo, no puede cotizar en bolsa. Entonces, nosotros no tenemos accionistas,
nuestros inversionistas, por decirlo de alguna forma, son nuestros propios asociados, ¿sí? El aporte que hace cada asociado, cada persona que contrata un seguro, también forma parte de lo que es nuestro capital social y el capital económico de la empresa, y a ellos a quienes les debemos rendir cuentas. Entonces, en ese punto, por ejemplo, en esos indicadores específicos, ¿sí? Por ser una cooperativa, nosotros tenemos que reportarlos y comunicarlos y trabajarlos de otra manera, ¿no? Y con trabajarlos me refiero a esta gestión que tenemos que hacer en cuanto a los riesgos y a los impactos. Entonces, por ejemplo, hablando con el área de inversiones, decimos, bueno, a ver, ¿cuánto invierte el grupo Sancor Seguros en bonos verdes? ¿Sí? O en algún fondo que se puede decir que son fondos de triple impacto o finanzas sostenibles. Y no, bueno, por normativa, ¿sí? Porque nosotros tenemos que seguir en ese caso, por ejemplo, lineamientos de Superintendencia de Seguros, lineamientos de Comisión Nacional de Valores y lineamientos de INAES, ¿sí? Que es el instituto. Entonces hay ciertas normativas y además por la escasez en el país por ahí de instrumentos propios para esa inversión, estamos avanzando, digamos, a paso de hormiga en ese aspecto. Y hoy por hoy, bueno, ¿cómo reportamos, por ejemplo, esos indicadores? Y bueno, este año lo que hicimos fue contemplar en nuestra política de inversiones poder dar prioridad a aquellos instrumentos que contemplen algún criterio ambiental o social y que a su vez respondan a las normativas que a nosotros nos exigen, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? En que por ahí, qué sé yo, cualquier empresa dice, uy, sí, bueno, pero nosotros, ¿cómo hacemos para incluir dentro de nuestro proceso de sustentabilidad algunas cosas que son muy grandes? Y bueno, en realidad tiene que ver con esto que decían, bueno, pero ¿qué es material para la empresa? En nuestro caso, el tema financiero justamente es muy sensible, pero no podemos dar cuenta de cómo lo abordamos como a lo mejor lo exigen algunos lineamientos extranjeros, porque hay algunas particularidades de nuestro propio negocio que debemos ajustar, ¿sí? Vuelvo al tema también de identidad cooperativa. Por ejemplo, ese para nosotros fue un indicador propio que abordamos, así como también el tema de la siniestralidad y la judicialidad. Tuvimos que armar indicadores propios como para dar cuenta de dos temas, temas que para nosotros son muy sensibles y de gran importancia y están contemplados en lo que es la materialidad de nuestro negocio, ¿no? Entonces, vuelvo al punto inicial. Los lineamientos para nosotros son esos, son lineamientos, pero hay cosas incluso del propio negocio que quedan afuera quizás de esos lineamientos, o bueno, o que hay que amoldarlos para poder dar cuenta de lo que a nosotros realmente nos interesa y a nuestros grupos de interés también. Acá justamente cuando hablamos de la materialidad, ¿sí? Esta es hoy por hoy nuestra matriz de materialidad. Estamos trabajando en una matriz de doble materialidad, pero bueno, implica un diálogo muy profundo hacia adentro de la empresa y también con nuestros grupos de interés. Lo que sí hicimos en el reporte pasado fue como acotar, integrar los que son nuestros temas materiales a 19 para poder, además, trabajarlos en el modelo de triple impacto ambiental, social y de gobernanza, que es lo que estuvieron viendo recién, ¿no? Entonces, el reporte nuestro del año pasado, el ejercicio pasado, fue nuestro primer reporte ASG, ¿sí? Antes siempre hablábamos de reporte de sustentabilidad, pero porque, bueno, pudimos empezar a trabajar estos temas materiales agrupados según esos 3 criterios. Y así es como lo damos cuenta también en el reporte. Mariela, te podemos pedir, porque una manera muy buena también de aprender a hacer reportes, avanzar en esto, es leer muchos reportes. ¿Vos nos podrías compartir, por favor, en el chat el link para que todos podamos entrar también luego del webinar a ver este reporte que realmente es súper enriquecedor para ir viendo cada uno de los aspectos abordados? Y consultarte también, una vez elaborado el reporte, ¿qué los llevó a verificar? ¿Qué importancia vieron en la verificación de los reportes por parte de un tercero, que en este caso fue Bureau Veritas? Como para que nos cuentes quizás también un poquito sobre esa decisión. Voy a dejar de compartir
el reporte. Lo que voy a hacer es compartir la presentación. Quizás hacer una pequeñita aclaración que nos vamos a demorar unos minutitos más como para terminar de compartir esto de Sancor y su proceso de verificación y contarles muy brevemente en qué consiste la verificación para también quienes estén más avanzando, digamos, realizando sus reportes, que puedan también tener esta opción como un agregado de valor para sus reportes. Bueno, acá no me está dejando. Mari, si querés vos seguir con eso y yo copio, yo les comparto el link, no hay problema. Bueno, Gracias. no, listo, está bien. No voy a compartir, sigo hablando. Bueno, en relación a lo que es la verificación, también para nosotros fue un proceso, de hecho, bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar, a dar nuestros primeros pasos en procesos de responsabilidad social empresarial, en el año 2005, como les dije, o sea, los dos primeros lineamientos con los que trabajamos fueron la ISO 26000 y la serie de estándares AA1000, y totalmente asociado a eso y por recomendación también de nuestros asesores, ya nuestro primer reporte, ¿sí?, cuenta con la verificación de Bureau Veritas. En su momento, bueno, estamos hablando de hace 19 años atrás, les decía que la empresa era bastante más chica, y la verificación, yo no estaba en ese inicio, pero bueno, fue charlarlo también con Bettina. La verificación era muy exhaustiva, no solo en cuanto a la información que contiene el reporte de sustentabilidad, sino principalmente en relación a las fuentes de la información que contiene, ¿no? Que para nosotros es algo importante a destacar. Más allá de la información es, bueno, cómo se obtienen los datos que nosotros estamos reportando. En su momento, por ejemplo, les decía que nosotros el puntapié inicial en cada proceso es el diálogo con los grupos de interés. Entonces, lo primero que se hizo, que inicialmente hicimos un diálogo enorme para recabar, bueno, las expectativas de todos nuestros grupos de interés, se verificaban las fuentes, o sea, el procedimiento, además, cómo se realizaban esos diálogos. Con la evolución también de los reportes y con el crecimiento de la empresa, también el proceso de verificación fue cambiando. Y ahora, por ejemplo, en los últimos años, nosotros venimos trabajando, si bien se continúan verificando, digamos, las fuentes de la información, hay algunas fuentes de información que no han variado, digamos, con los años, y entonces se enfoca también en aquellos temas materiales que para nosotros son más estratégicos. Entonces, en cada proceso, ¿sí?, de reporte y en cada proceso anual de responsabilidad social empresaria, nosotros lo que hacemos es trabajar junto con el verificador en definir, bueno, cuáles son los temas materiales que en los últimos años quizás no pusimos tanto foco y necesitamos verificar y trabajar para ver que esté bien obtenida la información, que estén bien construidos también los indicadores a partir de los cuales trabajamos. De hecho, estos dos indicadores que yo les comentaba, bueno, de judicialidad y de siniestralidad, que para nosotros son, por ser una empresa aseguradora, dos temas materiales muy importantes, pudimos construir indicadores propios a partir del trabajo conjunto incluso con el verificador. Nosotros en los últimos años lo que hacemos son reuniones con distintas áreas en conjunto con el verificador, donde lo que se hace es una charla acerca, bueno, de cuál es la información que cada una de estas áreas brinda, ¿sí?, cómo se obtiene esa información. Y en esas mismas reuniones también es totalmente enriquecedor, porque como bien decían, que es en la charla con las áreas, donde a lo mejor hay un montón de cuestiones que se están trabajando ya en las áreas y que tienen que ver directamente con la sustentabilidad, pero ellos no lo saben, no saben que eso es algo que tiene que ver con la sustentabilidad de la empresa, y nosotros no sabemos qué se hace, que eso se estaba haciendo, ¿sí? Nos pasó, no sé, con áreas de seguros agropecuarios que estaban trabajando en varias iniciativas que tenían que ver totalmente con cuestiones de seguridad ambiental o de seguridad alimentaria. Lo estoy diciendo por cuestiones de ejemplo, ¿no? Nos pasó también con áreas de
cumplimiento normativo, ¿sí? que tienen toda la parte de compliance, y bueno, y ver, conocer más al detalle de cómo era la formulación de procedimientos y de normativas internas también de la empresa, y todo eso lo pudimos ver a partir de las reuniones con el verificador, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Es que más allá de que, bueno, el verificador, obviamente, al final del proceso de reporte y ya contrastando con la información que nosotros les pasamos con las fuentes de las áreas, más cómo quedó terminado, digamos, el reporte de sustentabilidad antes de su publicación, el verificador nos hace un informe donde deja constancia de, bueno, cuáles fueron estos aspectos claves que fueron verificados en esta oportunidad, ¿no? Para nosotros, justamente por la amplitud y digamos, por el tamaño de la empresa, por la cantidad de operaciones, por la cantidad de temas que tenemos, hoy por hoy sería inviable poder verificar todos esos temas. Entonces, lo que hacemos en cada proceso es poner focos en algunos, que eso queda constancia en el informe del verificador, ¿sí? Para poder dar cuenta, y a partir de ahí también, como les decía, ver oportunidades de mejora. El verificador hace una devolución también en relación a cada una de esas reuniones y los temas charlados de, bueno, en qué aspectos se podrían trabajar en relación a cada uno de esos temas y se podrían mejorar. Por poner algunos ejemplos, bueno, les decía recién los ejemplos de estos dos temas que para nosotros son muy importantes, pero también nos pasó en algún momento, por ejemplo, que surgió a partir de la reunión con el verificador, que la fuente de donde estábamos obteniendo una información que tenía que ver con higiene y seguridad de nuestros proveedores no era correcta. Y no porque estuviéramos haciendo algo mal a propósito, sino que era por una cuestión de desconocimiento. Entonces, a partir de este diálogo en conjunto, o sea, el área específica, el área de sustentabilidad y el verificador, poder corregir un procedimiento de cómo obteníamos la información y mejorar también en el reporte, ¿no? No sé si respondí. Fantástico, bárbaro. Bueno, te agradezco mucho también el haber contado la experiencia. Quizás compartirles ahora una pequeña presentación, la vamos a pasar rápido, después se la enviamos también junto con el material del webinar para que ustedes conozcan un poquito más cómo es este proceso de verificación. Muchas veces cuando nos enfrentamos a algunas situaciones de auditoría o que vamos a ser evaluados por alguien externo genera cierta incomodidad o temor. Entonces, quizás conocer un poquito con anticipación en pantalla completa. Ahora sí. Está, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, contarles un poco cuáles son los beneficios de la verificación externa, que si ya implementar las prácticas es un paso adelante, si reportarlas también le da valor agregado, verificarlas por un tercero también suma credibilidad al reporte que hemos construido y genera mayor confianza en nuestras partes interesadas. Y como explicaba claramente Mariela también, es una oportunidad de identificar áreas de mejora y seguir avanzando en la implementación de la sustentabilidad y en definitiva el tema de la competitividad en el mercado. En cuanto a las etapas, las podemos dividir en 4, una etapa de kickoff, donde nos ponemos de acuerdo en la metodología y la verificación, el proceso de verificación en sí, la emisión de un informe de verificación externa y la validación del reporte una vez publicado. Dentro de la primera etapa, recién lo decían claramente, ponerse de acuerdo entre el verificador y la empresa, cuál va a ser el alcance y la metodología que se va a utilizar, cuáles son los indicadores que se van a verificar, qué modalidad de reuniones vamos a tener y algunos otros aspectos que puedan surgir por la especificidad de la empresa. Pero digamos que esta es la primera reunión de acuerdo en donde nos preparamos para llevar adelante esta verificación. En cuanto al proceso en sí, tener en cuenta que se va a relevar básicamente la información que se ha presentado, verificando esas fuentes de los datos, validar el cálculo de los indicadores
y en definitiva ir haciendo una verificación de la calidad de esa información que fue reportada. ¿Cómo se hace esto? No solo verificando documentos, sino también entrevistando, por un lado, a los responsables de realizar el reporte en sí, pero también con entrevistas a quienes son responsables de generar ese tipo de información por cada una de las áreas que participan del reporte. Finalizando con la evaluación de la consistencia de la información que se reporta en función de la evidencia que se puede verificar durante el proceso. Luego se emite un informe de verificación que está principalmente destinado a las partes interesadas de nuestra organización. Ese sería el foco principal de este informe. Se hace de acuerdo a los lineamientos que se hayan utilizado también en la elaboración del reporte y específicamente sobre estándares de verificación. Lo que se hace es declarar la independencia del organismo evaluador, su imparcialidad y la competencia para hacer esa verificación. Se declara cuál es el alcance y los métodos utilizados en la verificación. Se informan sobre las conclusiones y también se detallan las fortalezas y oportunidades de mejora que se han observado para futuras gestiones y para futuros reportes. Muchas veces también, aparte del documento por escrito, se ven los niveles de cumplimiento de distintos estándares. Y una vez publicado el reporte, también se hace una verificación para que no difiera demasiado en puntos críticos la información que se difunde por distintos medios del informe que fue verificado originalmente. La información o las diferencias permitidas tienen que ver quizás con la manera de comunicar o alguna cuestión de diseño que haga más fácil, digamos, la llegada a distintos públicos, pero básicamente corroborar que sea el mismo informe publicado que el verificado. Y como cierre también, y remarcando un poco los beneficios que ya venimos hablando tanto de reportar como de implementar las gestiones, particularmente le trae una oportunidad de diferenciarse en el mercado, puede atraer nuevos clientes que estén comprometidos con los valores éticos, también favorecer las alianzas estratégicas con otros actores de la sustentabilidad, seguir fomentando la innovación dentro de la cultura organizacional y uno de los principales, me parece, que en la verificación de los reportes es demostrar liderazgo en el tema de sustentabilidad, porque muchas organizaciones están y dar el paso de verificar, de estar seguros del trabajo realizado y digamos, querer dar cuenta también a través de un proceso de verificación por parte de un organismo externo, le suma valor a la acción y al reporte en sí. Y bueno, contarles que desde Buró Veritas trabajamos en esto y contamos con auditores, verificadores, con amplia experiencia, no solo en reportes, sino en muchas otras normas también que pueden estar integradas al reporte y dar cuenta y enriquecerlo. Contarles también, como les decía al principio, que estamos trabajando fuertemente en el tema de sustentabilidad. Esta información se la vamos a hacer llegar también para que ustedes conozcan los servicios que estamos brindando desde el área de certificación de Buró, que está a cargo del ingeniero Hernán Pires. Bueno, hacerles llegar para que también puedan tener en cuenta estas otras normas que ayudan a la gestión y también ayudan en algún punto también a dar cuenta de los aspectos en los que está trabajando cada una de las organizaciones. Bueno, fue rápido para hacer honor al tiempo, estábamos ya pasados. Quizás si Fede, Mariela quieren decir las últimas palabras. Yo en principio agradecer en nombre de Buró Veritas el gran interés y bueno, la participación que hemos tenido con tantas personas que se han sumado al webinar desde distintos lados, desde las organizaciones, desde las consultoras que trabajan apoyando a las empresas, los organismos que también trabajamos en la verificación. Bueno, se va generando todo un ecosistema que va enriqueciendo la tarea y va generando valor sin duda para nuestra sociedad.